parte del proceso de la replicación en procariotas y nos quedamos en un punto fundamental, que era la constitución del primer de RNA. En este sentido, quiero recordarles que ninguna polimerasa de DNA es capaz de constituir DNA de novo. Esta es la expresión que van a ver en los libros de biología molecular. ¿Qué significa esto? Que para que una DNA polimerasa pueda constituir un polímero de DNA, necesita un fragmento de ácido nucleico en doble hebra, ¿sí? No es suficiente con que haya un molde de un ácido nucleico en cadena sencilla, necesita una especie de plataforma, y esta plataforma, en este caso, la constituye una molécula híbrida de RNA y DNA, ¿sí? Es de RNA porque, a diferencia de las DNAs polimerasas, las RNAs polimerasas sí son capaces de sintetizar RNA de novo, sin un molde, sin un fragmentito en doble cadena, en estructura secundaria, ¿sí? Bien, en este sentido, vamos a analizar ahora cómo es el proceso de síntesis del primer para procariotas. Y lo primero que hemos de decir es que tenemos que visualizar la situación en el complejo de iniciación. Y en este sentido tendríamos una hebra de DNA unida a las proteínas SSB. Acuérdense, las Single Strand Binding Proteins, o proteínas de unión a-DNA de cadena sencilla, y que están unidas ahí para evitar la reasociación de la doble hebra, porque son complementarias una con respecto a la otra. Bien, ¿cuál es el primer paso para sintetizar el primer? Pues en primer lugar, las proteínas SSB son desplazadas de la hebra cadena sencilla por una proteína que se denomina PRI-A, ¿sí? PRI-A reconoce esta región, ¿sí? Desplaza las proteínas SSB y queda adherida, queda unida a esta molécula de DNA de cadena sencilla. Una vez que tenemos la proteína PRI-A unido al DNA de cadena sencilla, es cuando acude esta RNA polimerasa, que en este caso también se denomina primasa, ¿sí? La primasa reconoce parte de la proteína PRI-A y parte de la secuencia de DNA en cadena sencilla. Una vez que tenemos este reconocimiento, entonces se produce un desplazamiento. La hebra, o la proteína, se desplaza sobre la hebra, ¿sí? Y genera un primer. A todo este complejo constituido por la primasa, la PRI-A, algún otro cofactor y la hebra cadena sencilla de DNA, lo denominamos primosoma. Y ya que tenemos el primer de RNA, entonces tenemos la plataforma física que requiere la DNA polimerasa, en este caso la subunidad alfa de la polimerasa 3 de Escherichia coli, porque estamos en procariotas, para posicionarse y empezar el proceso de polimerización, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos definido todos los constituyentes del complejo de iniciación. Y en este esquema, que es muy completo, vamos a analizar cada uno de los elementos presentes en el sistema. Bien, aquí estamos mostrando solo una horquilla de replicación. Acuérdense que las horquillas de replicación son dos por burbuja de replicación. Esta horquilla de replicación crecería hacia arriba, mientras que debería haber otra horquilla de replicación que creciera hacia abajo. Y las dos horquillas en conjunto constituirían la burbuja de replicación. Bien, ¿qué elementos vemos? En primer lugar, las topoisomerasas, desplazándose en el mismo sentido que la horquilla de replicación y eliminando superenrollamientos para evitar que se acumule tensión en la doble hebra. ¿Qué más identificamos? Las helicasas, en este caso, acuérdense que es un homohexámero. La función de las helicasas es desplazarse sobre la doble hebra y romper los puentes de hidrógeno, ¿sí? De tal manera que se generen DNAs de cadena sencilla. Cuando tenemos dos cadenas, ¿sí?, es interesante distinguir entre la hebra líder y la hebra retrasada. La hebra líder va a crecer de forma continua porque la disposición del enlace, en este caso particular 5'3', permite la incorporación de nucleótidos al 3' hidroxilo libre de una forma continua. Sin embargo,
la característica de antiparalelismo de la doble hebra hace que la otra de las hebras, la hebra retrasada, tenga un sentido del enlace opuesto. Por consiguiente, no podemos incorporar los nucleótidos con la misma dinámica que para la hebra líder. Y para solventar este problema, ¿qué es lo que desarrolló la evolución biológica? Que en la hebra retrasada se genera un loop, ¿sí? Y en un loop, como tenemos una estructura circular, siempre vamos a tener parte de este círculo que va a tener exactamente la misma dirección del enlace que la hebra líder. En la descripción de este vídeo les voy a incluir un enlace donde se puede ver en forma dinámica cómo es este proceso, que es la elongación del proceso de replicación, ¿sí? Bueno, lo que les intentaba decir es que parte de este círculo, la mitad, va a tener la misma orientación que la hebra líder. Entonces, durante ese proceso, ¿sí?, esta hebra retrasada va a crecer de forma fragmentada, ¿sí? Bien. Voy a volverme un poquito atrás y luego regreso a este punto. Bien. Para impedir la reasociación de la doble hebra, tenemos representados en estos, como estos círculos de color blanco, las proteínas SSB, que impiden la reasociación. ¿Qué otro elemento encontramos? La primasa, el primosoma, ¿sí?, constituyendo los primers de RNA, que será uno para la hebra líder, y para la hebra retrasada tendremos tantos como fragmentos se requieran para constituir toda la copia de la hebra retrasada. Bien, los fragmentos en los cuales crece la hebra retrasada se denominan fragmentos de Okazaki, ¿sí? Los fragmentos de Okazaki. Lógicamente veremos que en función de cómo es la especie y el tipo de organismo, el fragmento de Okazaki es más grande o más pequeño, pero lo veremos en algún punto de generalidades cuando hablemos del proceso de replicación, sobre todo asociado a eucariotas, ¿sí? Bien, les indicaba, y les repito, que para la hebra líder tenemos un solo primer y para la hebra retrasada tenemos tantos primers como fragmentos de Okazaki se requieran, ¿sí? Bueno, en este punto de la diapositiva vemos los núcleos polimerizantes, ¿sí? Estos núcleos polimerizantes, como ustedes pueden ver, actúan de forma dimérica, y la razón de la que actúan de forma dimérica es que la velocidad de replicación de esta hebra no puede ser inferior a la de esta hebra. La manera de asegurarse que la procesividad del mecanismo es equivalente es que ambos núcleos polimerizantes se mantengan unidos. Y les recuerdo que es la subunidad tau la encargada de la dimerización de la enzima. ¿Bien? Ok. Otro elemento interesante que hay que decir de este esquema, que les reitero es muy íntegro, ¿sí? Bien, los primers que están señalados en color rojo en la diapositiva deben ser eliminados de la hebra. No pueden existir fragmentos híbridos de DNA-RNA, ¿sí? Debe ser todo DNA. Entonces, veremos que hay un mecanismo para eliminar estos primers, ¿sí? Si recuerdan, al principio de este tema veíamos que no solo había una DNA polimerasa asociada en procariotas, había otras DNAs polimerasas. Bien, una de estas DNAs polimerasas, las DNAs polimerasa 1, están implicadas en la eliminación del primer de RNA. Más adelante lo voy a explicar de forma un poco más pormenorizada para que no lo abarquemos todo en este esquema, ¿sí? Bien, entonces aquí identificamos todos los puntos que hasta ahora hemos visto. Solo he introducido de forma novedosa la DNA polimerasa 1 y esta otra proteína que aparece más abajo, que se denomina ligasa, y que a continuación veremos, ¿sí? Bien, aquí vemos cómo es el procedimiento para eliminar los primers de RNA en la hebra retrasada. Vemos que entre dos fragmentos de Okazaki está el primer correspondiente. Acuérdense, este primer lo constituye la primasa para poder posicionar la DNA polimerasa 3 y por consiguiente polimerizar en ese sentido hacia 3', ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este primer, ¿sí?, es identificado por la DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 1 tiene una actividad que se denomina exonucleasa. Bien, si antes les indicaba que la actividad polimerasa
tiene que ver con la constitución de polímeros, ¿sí? Pero polímeros de DNA. La actividad exonucleasa está relacionada con la eliminación de nucleótidos en una hebra de DNA. Desde los extremos se pueden ir recortando, ¿sí?, fragmentos de 1 a 1 nucleótido, ¿sí?, que se eliminan por esta actividad que acabamos de denominar como exonucleasa. Entonces, mientras que la DNA polimerasa tiene actividad exonucleasa, al mismo tiempo que elimina nucleótidos de RNA, incorpora nucleótidos de DNA, ¿sí? Y de esta manera se recambia, se elimina ese fragmento mixto RNA-DNA y queda solo DNA-DNA. ¿Cuál es el único elemento que falta? El último de los enlaces entre nucleótido y nucleótido, que era limitante entre el último de los nucleótidos del primer y el primer nucleótido del DNA que acaba de emerger del proceso de replicación. Ese enlace no lo cataliza la DNA polimerasa 1, lo hace otra proteína que se denomina DNA ligasa, que se dice que sella el nick o la mella. Una vez que establece ese enlace, tenemos el resultado final, al final de la diapositiva, donde todo es DNA, ¿sí? Este procedimiento sucede para cada uno de los fragmentos de Okazaki en la hebra retrasada y una sola vez para la hebra líder, ¿sí? Bien. Entonces, esto es un detalle del proceso ya de elongación de la hebra. Miren, aquí tienen un resumen de cómo es el proceso de elongación. Imaginen que ya tenemos todo el proceso de, todo el complejo de iniciación ya acoplado, ¿no? Entonces, tendríamos, acuérdense, la topoisomerasa, las helicasa, las SSB, los núcleos polimerizantes, bueno, está bien. Entonces, aquí tenemos que está ya creciendo la horquilla de replicación. En la parte de abajo tendríamos la hebra líder, en la parte de arriba la hebra retrasada. Si se dan cuenta, la hebra líder, todo está en amarillo, crece de forma continua, mientras que la hebra retrasada crece de forma fragmentada. Y están representados en los primers en ese tipo de fragmentitos de color rojo, que finalmente durante el proceso final, o una de las fases finales de la elongación, se eliminan y son sustituidos por DNA, de tal manera que tenemos al final del proceso de replicación la hebra completamente constituida de DNA, ¿sí? Esto sería en referencia al proceso de elongación, y el proceso o la etapa que nos faltaría para terminar de analizar la replicación en procariotas es la terminación. Bien, lo primero que nos puede cuestionar, nos puede generar cuestionamientos es si la terminación finaliza cuando se unen las dos horquillas de replicación, porque acuérdense que una va en sentido horario y otra en sentido antihorario, ¿sí? Si un proceso de replicación se acaba cuando se encuentran las horquillas de replicación, o si por el contrario hay una secuencia específica que promueve que se finalice el proceso. Bien, esto es interesante, fíjense, si en un experimento pudiéramos obstruir el avance de una de las horquillas de replicación, la otra continuaría exactamente hasta el punto opuesto donde estaba situado el órice, el origen de replicación. ¿Qué nos dice esto? Que hay un punto en concreto donde el proceso finaliza, ¿sí? Esto es importante porque las dos horquillas de replicación puede que no funcionen exactamente a la misma velocidad, hay distintos elementos que pueden afectar a ese desplazamiento, pero cada una de las horquillas tiene como misión replicar exactamente la mitad del material genético. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, este punto donde separa las horquillas de replicación, ¿sí?, está determinado por unas secuencias que se denominan secuencias TER, ¿sí? Y a estas secuencias TER se unen unas proteínas que se llaman proteínas TUS. Las proteínas TUS son unas proteínas que tienen actividad contra helicasa, ¿sí? Si decíamos que la actividad helicasa está relacionada con la ruptura de los puentes de hidrógeno entre la doble hebra, ¿sí?, una actividad contra helicasa tiene como función limitar la actividad helicasa. Por tanto, cuando las secuencias TER se unen a las proteínas TUS y la horquilla de replicación alcanza este punto donde TER está unido a TUS, entonces
la replicación finaliza, ¿sí? Tanto en un sentido como en otro sentido. Algo interesante que decir, hay 6 sitios TER, ¿sí? Y cada uno de los sitios tiene una polaridad particular, entendiendo una polaridad que uno está relacionado con una horquilla de replicación y los otros sitios TER con la otra, uno para sentido horario, otros para sentido antihorario, ¿sí? Entonces, hasta aquí habríamos visto ya de forma dinámica, les insisto, vamos a incorporar en la descripción del vídeo algunos enlaces interesantes para que ustedes puedan ver de forma dinámica cómo es este proceso y van a poder identificar las proteínas y cómo es, sobre todo, es lo más llamativo en la parte de la elongación, porque es muy rápida, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí quedaría el segundo vídeo de la replicación en procariotas. En el siguiente vídeo explicaremos algunos elementos interesantes antes de empezar a ver la replicación en eucariotas, que tienen que ver con los niveles de empaquetamiento en el DNA.